Un cordial saludo para todos. El uso de este video es solo con fines educativos y para los estudiantes del ITM. Para cualquier otro uso es necesaria la autorización de la institución y del docente. Continuando con lo que habíamos terminado en la clase pasada y siguiendo el cronograma, vamos a continuar entonces con el tema de los criterios. Estábamos viendo algunos criterios para saber si una serie era convergente o no, es decir, para analizar la convergencia de algunas sucesiones. Uno de los criterios que existe es la prueba de la integral. Entonces vamos a ver prueba de la integral. Repito entonces, esto es una prueba o un criterio que nos sirve para determinar o para analizar la convergencia de una sucesión, es decir, de una serie. Es decir, analizar si una serie es convergente o divergente. Eso es lo que es el criterio de la integral. Entonces, en general, ¿qué dice ese criterio? Ese criterio dice lo siguiente, dice, suponga que sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, o sea, suponga que la serie, esta serie infinita, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n, es una serie de términos positivos, es una serie de términos positivos y f es una función continua positiva y decreciente en el intervalo donde está la serie, que es 1, infinito, tal que a sub n sería igual a f de x para todo x, para todo valor de x mayor o igual que 1. Entonces, teniendo esto como hipótesis, se dice que si la integral entre 1 e infinito de f de x dx converge, entonces podemos afirmar que la serie converge. Y en segundo lugar podemos afirmar que si la integral entre 1 e infinito de f de x dx diverge,
entonces podemos afirmar que la serie infinita diverge. Es decir, en otras palabras, la hipótesis de esa prueba de la integral dice la hipótesis de la prueba de la integral dice simplemente que la serie, es decir, los términos de la serie, los términos de a sub n tienen que ser positivos. Y tiene que ser, es decir, la serie tiene que ser, los términos de la serie tienen que ser positivos y decrecientes. Esa función, que es esta, en realidad, tiene que ser una función positiva y decreciente en este intervalo para poder aplicar la prueba. Si no se cumple esa hipótesis, yo no puedo aplicar este criterio. Entonces, teniendo eso como hipótesis, yo digo que si esa integral converge, yo digo que la serie converge, y si la integral diverge, la serie diverge. ¿Cuál es la función entonces? ¿Cuál es f de x? F de x sería la misma a sub n, pero simplemente cambiando n por x. O sea, pasamos de un medio discreto, porque n aquí vale, aquí en la serie, la n son números naturales, a un medio continuo. Porque ya en la integral ya se supone que la x ya es un número real que está entre 1 e infinito. Entonces vamos a hacer ejemplos que ilustren dicho criterio. Ejemplos. Entonces, evaluar la convergencia evaluar la convergencia de las siguientes series. Primero, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 1 más n a la 2. Entonces, miren lo que dice el enunciado. El enunciado me dice evaluar la convergencia. Si a mí me dicen evaluar la convergencia, significa es analizar o decir si esa serie es convergente o si es divergente. Entonces, primero que todo, vamos a probar si la hipótesis de esta serie se cumple. Entonces recuerden que la hipótesis nos dice que para aplicar la prueba o el criterio de la integral se tienen que cumplir dos cosas: que esa serie sea continua, es decir, que la función sea continua, y que sea decreciente. Observen aquí que intuitivamente nos damos cuenta que si yo empiezo a expandir esta serie, digamos, el primer término me quedaría 1 sobre 1/2, más el segundo me quedaría, cuando n vale 2, me quedaría 1/5, más cuando n vale 3, me quedaría 1/10, más así sucesivamente. Observemos que los términos de esta serie son siempre positivos, porque observen que en el numerador hay una constante positiva, en el denominador hay una constante sumada con un número elevado al cuadrado, que siempre me va a dar positivo. Entonces aquí concluimos que esta serie siempre va a ser positiva
Y observen que el numerador es constante y el denominador cada vez va a ir aumentando. Así que nosotros podemos afirmar que f de x en este caso, siempre vamos a decir que f de x es el término enésimo. Es decir, f de x es el término enésimo, que sería el término enésimo, pero cambiando la n por x. O sea, f de x es igual a 1 más x a la 2. Entonces digamos que aquí podemos afirmar que f de x es una función continua. Aparte de eso es continua porque mire, no posee ninguna discontinuidad. En este caso hay un denominador, pero no hay ningún valor de x que haga cero el denominador. Entonces podemos afirmar que es continua, positiva y decreciente en ese intervalo. ¿En cuál intervalo? En el intervalo que estamos analizando la serie. En el intervalo desde 1, que va desde 1 hasta el infinito. Entonces, como sabemos que esa hipótesis se cumple, lo que tenemos que hacer entonces es que, ¿de qué depende entonces la convergencia o la divergencia? De la integral impropia. Entonces vamos a evaluar la integral impropia de esa función para determinar la convergencia, es decir, para saber si es convergente o divergente. Entonces decimos que la integral desde 1 hasta infinito de esa función de f de x sería igual a la integral entre 1 e infinito de 1 sobre 1 más x2 de x, y eso a su vez es igual a ¿qué? Como aquí tenemos una integral impropia porque uno de los límites es infinito, eso sería igual al límite cuando b, que sería el límite superior, tiende a infinito, de integral entre 1 y b de 1 sobre 1 más x a la 2 de x. Así que entonces vamos a resolver ese límite. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este límite es la integral y luego le aplicamos el límite. Así que entonces esto me da que el límite cuando b tiende a infinito de, vamos a resolver esta integral. Esta integral, observen que esta integral es una integral directa porque el integrando es la primitiva de una función, que es la tangente inversa. Observen que la integral de 1 sobre 1 más x2 de x, la antiderivada de 1 sobre 1 más x2 de x es tangente inversa o el arco tangente de x. ¿Por qué? Porque recuerden que la derivada de la tangente inversa es 1 sobre 1 más x2 de x. Entonces esto es una integral directa que me da como resultado tangente inversa o arco tangente de x, y todo esto evaluado entre los límites de integración, que serían entre 1 y b. Esto sería igual a, entonces observen que primero, antes de aplicar el límite o de resolver el límite, tengo que resolver o evaluar esta función aquí en 1 y en b, porque tengo que aplicar el teorema fundamental, el segundo teorema fundamental del cálculo primero. Entonces esto me da que esto es límite cuando b tiende a infinito de, evaluando esa función en b, me da tangente inverso de b menos tangente inverso de 1. Esto es igual a límite cuando b tiende al infinito de tangente inverso de b menos tangente inverso de 1. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente es 1? Es pi cuartos. Recuerden que esto tiene que estar en radianes. Esto es igual entonces a
Ahora sí lo que hacemos es, como ya evaluamos la integral, ya esto sería el resultado de la integral ya evaluada en los límites de integración. Ahora sí observen que ya este argumento me quedó en términos de b y la variable del límite es b. Por consiguiente ahora puedo resolver el límite. Voy a reemplazar entonces b por infinito y me queda que esto es igual a tangente inverso de infinito menos pi cuartos. Observen que la tangente inversa de infinito, donde la tangente de un ángulo es infinita, en pi medios. Entonces esto es igual a pi medios menos pi cuartos, que es igual a ¿cuánto? Pi medios menos pi cuartos, esto me da como resultado 4 aquí, esto me da 2pi menos pi, y esto me da 2pi menos pi, me da pi cuartos. Así que entonces quiere decir que como esto es un número real, ese límite me dio un número real, significa como el límite, perdón, como la integral entre 1 e infinito de 1 sobre 1 más x2 de x converge. ¿Por qué? Porque esa integral, ese límite nos está dando un número real. Entonces podemos concluir que la serie converge. La serie, ¿cuál serie? La serie original, que es una serie infinita. La serie que es sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 1 más n a la 2 también converge. Entonces ya con esto podemos decir que la serie es convergente. Muy bien, vamos a hacer un segundo ejemplo. Segundo. Entonces, analizar la convergencia de la siguiente serie. Sumatoria desde n igual a 3 hasta infinito del logaritmo natural de n sobre n. Entonces vamos a mirar esto acá. ¿Qué pasa? Entonces vamos primero a asumir o a hacer o a igualar f de x. Ese f de x sería lo mismo que el término en a sub n, que el término general, pero cambiando la n por x. O sea que f de x sería logaritmo natural de x sobre x. Podemos decir de aquí entonces que f de x es positiva, ¿sí? Vamos a analizar, es positiva siempre porque para valores de n mayores a de 3 en adelante, el logaritmo natural de valores de 3 en adelante siempre va a ser positivo, y si lo divido por un número positivo me va a dar un valor positivo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a analizar qué pasa con el crecimiento de esa función. Vamos a analizarlo por medio de la derivada. F' de x, nosotros podemos analizar el crecimiento de una función mediante la derivada. F' de x sería igual a ¿qué? Entonces vamos a derivar esa función. Derivando esa función, entonces obtenemos que la derivada de esa función sería el denominador al cuadrado, sería la derivada en cociente. Y en el numerador sería denominador por la derivada del numerador, que sería 1 sobre x, menos el numerador por la derivada del denominador, que sería 1. Esto nos da entonces, esta x se puede cancelar con esta x y nos da que esto es igual
a 1 menos logaritmo natural de x sobre x a la 2. Entonces ahora vamos a decir que f' de x, vamos a decir que eso tiene que ser mayor que 0. Es decir, porque vamos a ver para qué valores de x esa función es creciente. Recuerden que cuando la primera derivada es mayor que 0, la derivada quiere decir que la función es creciente. Vamos a poner esta función, vamos a ponerla mayor que 0 para averiguar los valores de x en que esa función es creciente. Entonces observen algo. Aquí, en este cociente, como el denominador es un valor de x al cuadrado, ese valor siempre va a ser positivo. Entonces, siendo el denominador positivo, para que toda la expresión sea positiva, el numerador también por consiguiente tiene que ser positivo. O sea que esto se cumple si y solo si el numerador es positivo. De aquí podemos decir que menos logaritmo natural de x es mayor que menos 1 y podemos afirmar, vamos a multiplicar ambos lados por menos 1, si multiplicamos ambos lados por menos 1 cambia el sentido de la desigualdad. Ahora vamos a decir, vamos a cambiar, para resolver esta desigualdad, vamos a cambiar el 1 por el logaritmo natural de Euler. Ahora recuerden, como tenemos aquí que estos logaritmos son iguales, que tienen la misma base, vamos a decir que para que el logaritmo natural de x sea menor al logaritmo natural de Euler, siendo los mismos logaritmos, tiene que cumplirse que sus argumentos que el argumento de este logaritmo sea menor al argumento del otro logaritmo. Perdón, aquí tengo un error, muchachos. Me di cuenta que es un error. Vamos a analizar, estamos analizando no es dónde la función es creciente, sino dónde es decreciente. Entonces, vamos a corregir el error. El error estaba aquí. Esto era el símbolo de la desigualdad, era al contrario. Porque lo que queremos, recuerden que para aplicar el criterio necesitamos es que la función sea decreciente. Entonces vamos a averiguar dónde la función es decreciente, o sea, dónde la f' es menor que 0. Aquí sería menor que 0. Entonces, para que esta expresión o esta fracción sea negativa, siendo el denominador ya positivo, el numerador tiene que ser necesariamente negativo, o sea, tiene que cumplirse que el numerador sea menor que 0. Aquí me da que menos logaritmo natural de x menor que menos 1, multiplicando por menos 1 ambos lados de la desigualdad. Como estoy multiplicando por un número negativo o menor que 0, cambio el sentido de la desigualdad. Me da que logaritmo natural de x mayor que 1, logaritmo natural de x mayor que logaritmo natural de Euler, y para que esto se cumpla, se tiene que cumplir que x sea mayor que Euler. Y recuerden que Euler, que es el número de Euler, una constante, es 2.7178 y así sucesivamente. Entonces recuerden que de aquí puedo concluir que x, pero recuerden como que x va a ser la n, va a ser la n de la serie. Y la n, observen, recordemos que la n toma valores que son naturales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como la x es mayor que Euler, tiene que ser mayor que Euler, es decir, con esto hemos llegado a la conclusión que esa función es decreciente para valores de x mayores al número de Euler, o sea, para valores de x mayores a 2.71. Pero recuerden que como en la serie n toma valores naturales, son números naturales, entonces vamos a decir que como ¿cuál es el próximo número natural? El que está por encima, inmediatamente por encima de 2.71 más próximo, sería 3. O sea que podemos decir que se cumple para valores de x mayores o iguales que 3. ¿Qué quiere decir?
que esa serie es decreciente a partir del tercer valor en adelante, es decir, a partir del tercer valor esa serie empieza a decrecer. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire que esto se cumple. Mire que aquí concluimos que esa función es decreciente a partir del tercer valor y observen los límites de la serie, desde n igual a 3 hasta infinito. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que esa serie sea decreciente, positiva y continua. Entonces ya así podemos afirmar que f de x es positiva, decreciente y continua en ese intervalo, en el intervalo 3, infinito. Listo. Entonces vamos a decir aquí, vamos a decir, como esa hipótesis se cumplió, como f de x es positiva, decreciente y continua en el intervalo desde 3 cerrado hasta infinito, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como esa hipótesis se cumple, vamos a evaluar la integral impropia para determinar la convergencia de esa serie. Entonces la integral impropia estaría dada por integral entre 3 e infinito de f de x de x. De aquí esto es igual a integral entre 3 e infinito de f de x, que sería logaritmo natural de x sobre x de x. Esto aquí, como tenemos una integral impropia con uno de los límites, porque uno de los límites es infinito, evaluamos la integral sacándole límite. Límite cuando b, que sería en este caso límite superior, tiende a infinito, de la integral entre 3 y b de logaritmo natural de x sobre x de x. De aquí entonces, resolviendo la integral, me da que límite cuando b tiende al infinito de la integral, resolviendo. ¿Cómo vamos a resolver esa integral? Vamos a dejar esto por aquí. ¿Cómo vamos a resolver la integral? Observemos en esta integral que esto no es una integral directa, pero al yo hacer un cambio de variable me puede resultar conveniente. Observen que aquí hay un cambio de variable que es conveniente. Observen que si yo hago que u vale logaritmo natural de x, al derivar u, la derivada del logaritmo natural de x sería dx sobre x, o sea que el resto que está en el integrando sería la derivada del logaritmo natural de x. Así que esto me dice a mí que puedo hacer un cambio de variable adecuado, que es que u es igual al logaritmo natural de x, y de aquí du sería dx sobre x. Bien, entonces ahora vamos a continuar con la integral. ¿Cómo me queda la integral? Ya reemplazando la integral en términos de la nueva variable. Límite cuando b tiende al infinito de integral, vamos a ponerla aquí con verde para que sepamos que es la que ya estamos colocando en términos de la nueva variable. Integral entre 3 y b de logaritmo natural de x, que sería u, multiplicado por dx sobre x, que sería du. Esto sería entonces igual a el límite cuando b tiende al infinito de, observen que aquí ya tenemos una integral que se puede resolver fácilmente por métodos directos. Esta integral es una integral de una potencia que me da límite, me daría u a la 2 sobre 2, que se resuelve como una potencia.
Entonces u a la 2 sobre 2 evaluado entre 3 y b, pero recuerden que esos límites de integración son límites para x, entonces tengo que regresar a mi variable original. Entonces esto es igual al límite cuando b tiende al infinito de, regresando a la variable original que es x, cambiando nuevamente u por su valor o su expresión que era logaritmo natural de x. Esto es logaritmo natural de x al cuadrado sobre 2. Ahora sí, todo esto evaluado entre 3 todo esto evaluado entre los límites de integración que son 3 y b. Vamos a resolver entonces a evaluar esa expresión en los límites de integración. Límite cuando b tiende a infinito de, evaluándola en b me quedaría un medio logaritmo natural de b al cuadrado menos un medio logaritmo natural de 3 elevado al cuadrado, cierro corchete. Si yo factorizo un medio de ese corchete, ese un medio me queda como una constante y puede salir del límite. Entonces esto me queda límite, un medio límite cuando b tiende al infinito de logaritmo natural de b al cuadrado menos logaritmo natural de 3 al cuadrado, cierro corchete. Ahora sí, ya como ya evalué la expresión, ya lo que hago es simplemente evaluar el límite. Vamos a reemplazar b por infinito y eso me da un medio logaritmo natural de infinito al cuadrado menos logaritmo natural de 3 al cuadrado. Esto sería igual a ¿qué? A un medio. Observen que el logaritmo natural de infinito es infinito, esto es infinito al cuadrado, menos logaritmo natural de 3 al cuadrado. Infinito al cuadrado, un número muy grande al cuadrado, seguirá siendo mucho más grande, con mayor razón. Entonces esto es infinito menos esta constante que es el logaritmo natural de 3 al cuadrado. Y esto sería, si aplico ley distributiva, me quedaría un medio por infinito, o más bien, más fácil, un medio infinito. Esto me da una constante. Infinito menos una constante me da infinito. Entonces esto es un medio por infinito y sabemos que una constante multiplicada por infinito me da infinito. ¿Qué significa entonces aquí? Significa, hemos llegado a la conclusión que esta integral entre 1 e infinito de esa función de f de x, de esa función f de x es infinita, es infinito, por consiguiente la integral diverge. ¿Por qué? Porque ese límite no existe. Entonces el límite entre 1, integral entre 1 e infinito de f de x, decimos que como esta integral es infinita, decimos que esta integral diverge. ¿Por qué? Porque ese límite no existe. Y como esa integral diverge, podemos entonces concluir por el criterio o por la prueba de la integral, podemos concluir entonces que la serie también diverge. ¿Cuál es la serie? Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito del logaritmo natural de n sobre n diverge. Muy bien, vamos a continuar con otro ejercicio, con otro ejemplo. Tercer ejemplo.
Dice, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 3 sobre 2n menos 3. Muy bien. Observemos, vamos a hacer un análisis tentativo aquí de los términos de esta serie. El primer término sería cuando n vale 1, 3 sobre 2 por 1, 2 menos 3 me da menos 1, o sea que sería menos 3, más, porque es una serie. El segundo sería 2 por 2, 4, menos 3, 1, este sería 3, más el otro sería entonces, cuando n vale 3, 2 por 3, 6, menos 3 da 3, 3 sobre 3 me da 1, más cuando n vale 4, 2 por 4, 8, menos 3, 5, 3 quintos, más cuando n vale 5, 2 por 5, 10, menos 3, 7, 3 séptimos, más, y así sucesivamente. Evaluando esto con los números decimales, esto me da, esto sería menos 3 más 3 más 1 más 3 quintos sería 0.60 más 3 séptimos sería 0.43 más, hagamos otro más aquí, 3 sobre, cuando n vale 6, 2 por 6, 12, menos 3, 9, 3 novenos, que sería un tercio, simplificando. Entonces aquí este sería 0.33 y así sucesivamente. Observen entonces que si yo analizo el comportamiento de la serie, observemos que ya empieza en 3, pasa en menos 3, pasa a 3, o sea que aquí aumentó. Pero a partir de este segundo término, observen que a partir de este segundo término, ella empieza a decrecer. Observen que ella ya está decreciendo. Entonces, ese es el análisis que acabamos de hacer como intuitivamente. Nos damos cuenta que a partir de ese segundo término ella empieza a decrecer. La serie está desde 1, pero cuando uno analiza la convergencia o divergencia, la analiza es para valores muy grandes de n. Entonces vamos a analizar, vamos a suponer que f de x es 3 sobre 2x menos 3. Sería el mismo término enésimo cambiando la x por 3. Y vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar la derivada. Vamos a aplicar la derivada. F' de x es igual a, en el denominador sería el denominador al cuadrado, y aquí sería, en el numerador sería el denominador por la derivada del numerador, que sería 0, menos el numerador, que sería 3, por la derivada del denominador, que sería 2. Esto sería, todo esto se me anula, me da menos 6 sobre 2x menos 3 al cuadrado. Y vamos a ver, vamos a analizar a partir de qué valor esta función es decreciente. Se supone que es a partir de 3. Entonces f' de x vamos a ponerla que sea menor de 0, o sea negativa, de menos 6 sobre 2x menos 3 al cuadrado menor que 0. Para quitar ese 6 de ahí, voy a dividir toda la ecuación, toda la inecuación o la desigualdad por menos 6. Entonces me queda 1 sobre 2x menos 3 al cuadrado, cambia el sentido de la desigualdad. Y para que eso sea positivo, siendo el numerador ya positivo, es una constante, el denominador siempre va a ser positivo.
¿cierto? O sea, siendo el numerador positivo, el denominador es positivo. Entonces me da que 2x menos 3 mayor que 0. Quiere decir que para que eso sea positivo, el denominador tiene que ser positivo también. Entonces me da que 2x menos 3 al cuadrado mayor que 0. Si saco raíces a ambos lados de la inecuación, me daría que 2x menos 3 mayor que 0, 2x mayor que 3 y de aquí x mayor que 3 medios, de aquí x mayor a 1 medio. Pero recuerden que x, que sería la n, toma valores naturales, números naturales. O sea, que x es mayor o igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos probando que esa función es decreciente a partir de ¿cuál término? Del segundo término. Entonces ya podemos concluir que f de x es positiva. ¿Por qué? Porque observen que siempre, miren que a partir del segundo término, todos los términos van a ser positivos. Es positiva, es continua en ese intervalo, porque mire que realmente el valor de x que hace que ese denominador sea 0 es 3 medios, o sea, 1,5. Y realmente yo voy a evaluar esto sería mayor que 2. Mire que ella es continua a partir de 3 medios en adelante. O sea, si hago 2x menos 3, o sea, 2x menos 3 diferente de 0, de aquí me da que x diferente de 3 medios. O sea, simplemente ella es discontinua solamente en 3 medios. No. Entonces podemos decir que la función es positiva, es continua, es positiva, es decreciente, ya vimos que era decreciente, y es continua en el intervalo ¿qué? En el intervalo entre ¿qué? Entre 2 e infinito. Yo tengo que evaluar esa integral en el intervalo donde es decreciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, como se cumplió la hipótesis, vamos a decir que vamos a evaluar la integral entre 2 e infinito de f de x es igual a la integral entre 2 e infinito de f de x, que sería 3 sobre 2x menos 3 de x, y esto sería igual al límite. ¿Por qué lo vamos a evaluar desde el 2? Porque observen que desde 2 es que es decreciente la función. Entonces límite desde x, límite cuando b tiende al infinito de integral entre 2 e infinito
de 3 sobre 2x menos 3 de x. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir, para resolver esa integral, que sea u igual a 2x menos 3. De aquí du es igual a 2 de x y voy a despejar de x. Y de aquí, si despejo de x, me da que es igual a 1/2 de u. Entonces vamos a escribir esa integral en términos de la nueva variable. Me quedaría entonces que eso es igual al límite cuando b tiende al infinito. Muy bien. Entonces ahora, reemplazando ya la integral en términos de la nueva variable, me queda que es igual a límite cuando b tiende al infinito de la integral, vamos a ponerla en verde para identificar que estamos con la nueva variable, integral entre 2 y b de 3 sobre 2x menos 3. 2x menos 3 es u multiplicado por dx, pero dx es 1/2 de u. De aquí entonces, este 3/2 puede salir de la integral como constante. Y me queda, si sale como constante la integral, también puede salir del límite. Entonces lo voy a sacar también del límite. Límite 1/2 por el límite cuando b tiende al infinito de integral de ¿qué? De u de u. Integral entre 2 y b. Observen que ya me quedó, al haber sacado ese 3/2, perdón, ese no era 1/2, sino que era 3/2 que salió fue de la integral. Muy bien, 3/2. Entonces 3/2 integral de u de u. Ahora esto es igual a 3/2 límite cuando b tiende al infinito de, observen que esto es una integral, perdón, esto no, aquí no es, aquí tengo un error, aquí es, no es u, es du sobre u, du sobre u, bien, listo, que la u está en el denominador. Entonces aquí me queda la integral de du sobre u, es la antiderivada, du sobre u es la antiderivada del logaritmo natural de u, eso es una integral directa. Entonces me queda logaritmo natural de u y esto evaluado entre 2 y b. Cierro corchete aquí. Esto sería igual entonces, regresando a la variable original del límite, que es la x, sería 3/2 límite cuando b tiende a infinito de el logaritmo natural de u, que es, habíamos dicho que u era 2x menos 3 evaluado entre 2 y b, cierro corchete. Ahora vamos a evaluar la función que nos quedó ahí. Eso es igual a 3/2 límite cuando b tiende al infinito de, entre corchete, logaritmo natural de 2b menos 3, cierro logaritmo natural, menos logaritmo natural de 2 multiplicado por 2 menos 3, cierro logaritmo natural. Esto es igual a 3/2 límite cuando b tiende al infinito de corchete, logaritmo natural de 2b menos 3 menos logaritmo natural de
2 por 2, 4, menos 3, 1, logaritmo natural de 1. Y acordémonos que por propiedades el logaritmo natural de 1 es 0. Esto es 0. Entonces me da que esto es igual a 3 medios límite cuando b tiende al infinito del logaritmo natural de 2 por infinito, 2 infinito menos 3. Esto es igual a 3 medios límite, perdón, voy a reemplazar ya la b por, perdón, como estoy reemplazando ya la b por infinito, ya el límite desaparece. Entonces sería 3 medios logaritmo natural de 2 infinito menos 3 igual a 3 medios por logaritmo natural de 2 por infinito me da infinito menos 3. Esto es 3 medios por logaritmo natural de infinito menos 3 me da infinito. Y el logaritmo natural de infinito es infinito. Y una constante, 3 medios por infinito me da infinito. ¿Qué quiere decir? Esto significa que la integral entre, podemos decir que la integral entre 1, porque finalmente esto diverge, es para valores muy grandes de x, o sea que podemos ya concluir que es la integral desde 1, o sea es desde 2 la que acabamos de hacer, pero ella diverge para valores muy grandes. Entonces integral entre 1 e infinito de f de x diverge. ¿Por qué diverge? Porque este límite no existe o es igual a infinito. Si diverge, podemos afirmar entonces que la serie desde n igual a 1 hasta infinito, también entonces decimos que converge o diverge es para valores muy grandes de n. Entonces, sumatoria desde n igual a 1 infinito de la serie, que es 3 sobre 2n menos 3, también diverge. ¿Por qué? Por el criterio o por la prueba de la integral. Muy bien, vamos a hacer un cuarto ejemplo. Cuarto. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de tangente inversa de n sobre 1 más n a la 2. Entonces vamos a hacer un análisis aquí tentativo o intuitivo de cómo se está comportando esa serie. Entonces observen que cuando n vale 1, si yo hago la tangente inversa de 1 sobre 1 más n2, obviamente tangente inversa de 1 en radianes, el primer término cuando n vale 1 me da 0.39, ustedes lo podrían probar en sus calculadoras, más cuando n vale 2, esto es cuando n vale 1, cuando n vale 2 sería 0.22 más cuando n vale 3, que sería el tercer término, sería 0.12 y así sucesivamente hasta el término enésimo de la serie, que sería tangente inversa de n sobre 1 más n2. Muy bien. Entonces, observemos lo siguiente. Observemos que claramente se ve, primero que todo, en primer lugar, todos los términos de la sucesión son positivos. Y a partir del primer término se ve la tendencia claramente que es decreciente. Es decir,
los términos de esa serie siempre van siendo cada vez más pequeños. El siguiente término es menor que el anterior, el siguiente es menor que el anterior. Mire que empieza en 0.39, el siguiente es menor, 0.22, el siguiente baja todavía, 0.12, y si seguimos dándole valores a n, si nos damos cuenta que esa serie sigue disminuyendo. Así que podemos decir aquí ya que la serie tiene términos positivos. Los términos de esa serie son positivos y adicionalmente la serie es decreciente. Podemos entonces así afirmar que esa función, la función que sería el término enésimo solo que cambiando la n por x, sería entonces, es una función positiva, es decir, es una función positiva decreciente y continua en ese intervalo. ¿En cuál intervalo? Entre 1 e infinito. Observen que aquí esa función es continua inclusive en esos intervalos, ¿cierto? Porque en el denominador no hay ningún valor de x que haga que eso sea 0. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si esa hipótesis se nos cumplió, si esas tres condiciones se nos cumplen, significa que la hipótesis para la prueba de la integral se nos cumple, así que podemos aplicar la prueba de la integral. Es decir, que para saber si esa serie converge o diverge, podemos aplicar la integral o evaluar la integral entre 1 e infinito de esa función, que esto sería una integral impropia. Entonces esto es igual a la integral entre 1 e infinito de esa función que es tangente inversa de x sobre 1 más x a la 2 de x, que sería igual al límite cuando b tiende al infinito de la integral entre 1 e infinito de tangente inversa de x sobre 1 más x a la 2 de x. De aquí esto es igual a lo siguiente. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver esa integral. Ahí nos damos cuenta que esa integral no es una integral directa o que se pueda resolver por métodos directos. Pero si observamos algo, observen que si yo hago un cambio de variable, si yo digo que u vale tangente inversa de x y yo derivo u, me va a dar de x sobre 1 más x2, que es el resto de lo que hay en el integrando. Así que entonces podemos concluir que podemos hacer un cambio de variable y en este caso el cambio de variable adecuado sería decir que u valdría la tangente inversa de x, de aquí que derivando u con respecto a x me daría dx sobre 1 más x a la 2. Muy bien. Entonces, una vez ya que derivemos u, ya vamos a reescribir toda esa integral en términos de la nueva variable. Límite cuando b tiende a infinito de integral entre 1 e infinito de tangente inversa de x sería ¿qué? U. Entonces sería u por dx sobre 1 más x2, que sería du. Y observen entonces que de esta manera ya me está quedando una integral directa.
Esto es límite cuando b tiende a infinito de la integral de u es una integral de potencias. Esto es u a la 2 sobre 2 evaluado entre 1 e infinito, regresando ahora a la variable original de la integral, sería que eso es igual al límite cuando b tiende al infinito de u. ¿Qué es u? Es tangente inversa, es la tangente inversa de x, pero como está al cuadrado sobre 2 evaluado entre 1 e infinito, cierro corchete. Muy bien. Ahora, ¿esto es igual a qué? Al límite cuando b tiende a infinito de tangente, evaluando entonces esa función en los límites de integración, me daría tangente inversa de infinito elevada al cuadrado sobre 2 menos tangente inversa de 1 elevado al cuadrado sobre 2. Esto sería igual a límite. Observen que si yo factorizo el 1/2 de todo, me queda factorizado la función y lo puedo sacar del límite por propiedades de los límites. Entonces me queda un medio por el límite cuando b tiende al infinito de tangente inversa de infinito elevado al cuadrado menos tangente inversa de 1 elevado al cuadrado. De aquí vamos a ver a qué es igual esto. Perdón, aquí tengo un error, como ya reemplacé, ya aquí, desde aquí arriba, como ya estoy reemplazando el límite, la x por su valor, el límite desaparece. Aquí estoy reemplazando b por infinito, entonces ya aquí el límite, la palabra límite desaparece. Entonces esto es igual a, estoy aquí entonces reemplazando b . Muy bien, aquí estamos evaluando, vamos a evaluar aquí, a partir de este paso, vamos a evaluar esta función en b y en 1. Entonces me quedaría aquí tangente inversa de b al cuadrado sobre 2 menos tangente inversa de 1 al cuadrado sobre 2. Límite. Entonces esto es igual a, ese 1/2, yo lo puedo factorizar de esta expresión, y como me queda factorizada la expresión, como queda multiplicando por esa función, yo la puedo sacar del límite también por propiedades del límite. Entonces eso puedo decir que es igual a 1/2 por el límite cuando b tiende a infinito de toda esa expresión. Esto igualmente sería b aquí, porque todavía no he evaluado el límite. Entonces aquí me queda, ahora sí, mire que todo esto me queda en términos de b. Ahora sí ya lo que hago es evaluar el límite. Como voy a evaluar el límite, entonces ya no coloco la palabra límite y reemplazo la b por infinito en esta expresión. Entonces me queda tangente inversa de b, que es infinito, al cuadrado menos tangente, este ya es una constante, tangente inversa de 1 al cuadrado, y cierro corchete. Muy bien. Esto es igual a 1/2. Observen esto aquí. Tangente inversa a infinito. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente es infinita? Sería pi medios, porque es donde el coseno es 0. Entonces sería
pi medios, que sería la tangente inversa de infinito, al cuadrado, menos la tangente inversa de 1, sería cuál es el ángulo cuya tangente es 1, es pi cuartos. Pi cuartos elevado al cuadrado. Esto es igual a 1/2 de pi medios al cuadrado me da pi 2 cuartos menos pi cuartos al cuadrado me da pi 2 16avos. Esto es igual a 1/2, mínimo con un múltiplo aquí 16, dividido 4 me da 4 pi a la 2 menos pi a la 2. Esto me daría 1/2 por 4 pi 2 menos pi 2 me da 3 pi a la 2 sobre 16, y esto me da 3 pi a la 2 sobre 16 por 2 me da 32. Observen que este valor ese valor entonces es un número finito o un número real. Eso quiere decir que esta integral que acabamos de resolver, integral entre 1 e infinito, de f de x que sería la misma integral entre 1 e infinito de tangente inversa de x sobre 1 más x2 de x converge. ¿Por qué? Porque esa integral nos dio finita. Y si esa integral converge, entonces podemos afirmar por la prueba de la integral que la serie infinita también converge. Así que entonces podemos afirmar que sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de esa serie, que sería tangente inversa de n sobre 1 más n a la 2, converge. ¿Por qué? Por el criterio o por la prueba de la integral. Muy bien, muchachos, con este video hemos terminado la prueba de la integral. Espero que les haya quedado claro y los invito a que sigan haciendo más ejercicios. Hasta luego.